Bona tarda a tothom, autoritats, representants consulars, amics i amigues de Casa Amèrica Catalunya, amics que ens heu volgut acompanyar en aquesta tarda de celebració de la poesia i del Premi Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024 concedit a la Piedad Bonet. Muchas gracias, Piedad, por aceptar nuestra invitación desde Barcelona y regresar a nuestra casa para compartir con nosotras este reconocimiento y este premio merecidísimo y poner nuestra cita en tu cansada agenda de estos días. Te lo agradecemos un montón. Si nuestro archivo y memoria no nos falla, Piedad Bonet estuvo en esta casa en 2006 en un recital de poesía. Creo que éramos muchos menos de los que hoy estábamos aquí. Su poesía todavía no era tan conocida ni tan reconocida como hoy. Regresó en 2008 con una conferencia Colombia, Poesía y Violencia y hoy, como no hay dos sin tres, la tenemos aquí para celebrar el Premio Reina Sofía. Hay ocasiones como la de hoy en la que una suele desear que la casa pueda tener más espacio, pueda tener el mismo corazón y el mismo pulmón, pero más espacio para que todo el mundo pueda estar más cómodamente, ¿no? Hoy es uno de esos días. Así que voy a decir que no hay 3 sin 4, queda, y vamos a ver si para la cuarta vez que vuelvas los astros y las complicidades hacen que esta casa sea mucho más cómoda para poder recibirte a ti y para poder recibir todo este público que quiere escucharte. Piedad nos dijo en su discurso de recepción del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, bueno, dijo muchas cosas, pero yo destaco una frase. La poesía no puede cambiar el mundo, pero sí ampliar los límites de nuestra sensibilidad y de nuestra conciencia. No podemos estar más de acuerdo con esta frase desde Casa Amèrica Catalunya. Por eso la poesía siempre tiene un lugar en nuestra programación, bien con recitales memorables como el que esta tarde vamos a tener o como el que tuvimos con el añorado Juan Gelman o con Raúl Zurita o con Ida Vitale o Gioconda Belli o también Rafael Cadenas, todos ellos también premiados con el Premio de Poesía Iberoamericana. Pero también hemos abierto nuestras puertas a poesía menos conocida, pero que es igual de luminosa y contundente. Y también hemos abierto nuestra casa a poesía que dialoga en diferentes lenguas. Ampliar nuestra conciencia para con el otro, seguir ganando lindes a nuestra sensibilidad. Por pequeño que sea ese espacio que ganemos, desde esta casa estamos muy convencidas que se habrá ganado para el bien del mundo y para este torpe caminar que tiene. No voy a extenderme mucho más en la bienvenida, solo agradecer el apoyo para esta ocasión también de las editoriales Lumen y Alfaguara y, por supuesto, la participación de Jesús Aguado,
a quien le agradecemos muchísimo que hoy nos acompañe. Él es poeta y traductor y es el que va a encargarse de presentar certeramente a Piedad y a la poesía que hoy nos convoca. La sesión de esta tarde tendrá dos partes. En la primera conversarán Jesús y Piedad Bonet. En la segunda parte, Piedad Bonet hará un recital de su poesía desde este mismo espacio que ahora ocupo yo. Y habrá una tercera parte que, gracias a la generosidad y a la empatía de Piedad, vamos a tener, que va a ser firma de libros. Ese, digamos, sería como la organización de esta maravillosa tarde. Como ven, nos espera una tarde-noche muy grata, en la cual podamos olvidarnos del ruido de afuera, conectarnos con el amor, el compromiso y la mirada del otro desde la poesía de Piedad Bonet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marta, y muchas gracias a la Casa América por permitirme estar junto a Piedad Bonet, una de las poetas de referencia, una de mis poetas preferidas, que además no había tenido el gusto de conocer personalmente hasta hace un ratito. Yo voy a empezar con dos reflexiones muy generales. Una de ellas se la robo directamente a ella y la otra pues tiene que ver con mi lectura personal, y luego pues le haré algunas preguntas o sacaré algunos temas para que podamos conversar. El robo tiene que ver con el discurso que dio hace 2 días. A mí me ha emocionado, lo he leído hace relativamente poco. Es un discurso breve donde se repasan prácticamente todos los temas que a mí me interesan de la poesía. Habla, por ejemplo, de la conciencia trágica de la soledad del ser y también de la conciencia trágica de la soledad de ser en un mundo que no nos incluye, aunque diga que sí, que no nos tiene en cuenta, que no nos respeta, y por eso necesita a los poetas. Algo que ella descubre, como cuenta en ese discurso, desde que era muy pequeña y desde que accede a una especie de intuición de lo luminoso, de lo espiritual, de lo que trasciende un mundo aparentemente plano, o aparentemente sin ese lugar o ese espacio de trascendencia. Habla también y defiende la fe en la vida, el acto de fe en lo humano, algo que se ve absolutamente a lo largo de toda su obra. Si algo se caracteriza la poesía de Piedad Bonet, es en esa honda confianza en lo que el ser humano tiene que aportar, digamos, al acto de la creación, y cómo también esa responsabilidad que tiene para completar en el buen sentido ese acto de creación. La poesía como forma de trascendencia son también palabras suyas. Y luego al final hay toda una pequeña parte que a mí también me emociona, porque es algo que a veces se nos pasa por alto a los poetas, que es que escribir es un acto de resistencia contra la mentira, la verborrea, la banalidad y la desesperanza. Tenemos que aprender a manejar el lenguaje, a manejar todo lo que tiene que ver con la creación del lenguaje, el ritmo, las connotaciones, la elipsis, de una manera viva, vivificando el lenguaje, haciéndole una respiración boca a boca, porque el lenguaje, desde cualquier otra instancia de poder, desde cualquier otro lugar del mundo, hace justamente lo contrario. Es algo que se utiliza para manipularnos, es algo que se utiliza para sojuzgarnos, es algo que se utiliza para meternos en una especie de jaula de hámster de la que solo podemos salir, o solo podemos salir gracias a la poesía, quizás sea demasiado decir, pero la poesía es una de las instancias privilegiadas para salir de ahí. Así que la poesía de Piedad Bonet para mí reúne al menos 5 características fundamentales. Es una poesía habitable y acogedora. Incluso cuando está hablando de temas duros, y hay muchos temas duros, siempre lo hace de manera que podamos acompañarla, que podamos no solo entenderla, sino acompañarla, estar junto a ella en la vivencia de todas esas cosas. También es una poesía del encuentro en 3 sentidos: el encuentro con los otros, que sería la vertiente antropológica. Aparecen muchos otros en los poemas de Piedad Bonet, de muchas clases y con muchos tipos de relación. Hay una empatía poética constante en relación con
las otras personas, también de encuentro con lo otro, que sería la versión metafísica o luminosa. Hay unas ganas realmente notables de entender de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el cosmos al que pertenecemos, y es también un encuentro con lo demás, con los demás y con lo demás, que sería la versión cósmica o religatoria, casi pseudo sagrada o sagrada. También es una poesía de la resistencia contra lo feo y todo lo que lo convierte en feo el mundo y todo lo que lo convierte en cualidades negativas. Siempre hay una especie de alquimia en todos los poemas, en todos los libros de Piedad Bonet, donde eso que no nos sirve ya para creer en nosotros mismos, que no nos sirve ya para creer en el mundo, se convierta en el oro, en oro, de algún tipo de metal precioso que justifique la poesía y que justifique lo que estamos haciendo con las palabras. Es también una poesía crítica, una poesía que se plantea cómo entender y cómo mejorar los discursos del mundo. Lo hace de una manera sutil, no lo hace de una manera, casi nunca lo hace de una manera directa, pero siempre es la conclusión a la que uno llega después de leer sus libros y sus poemas. Y es también una poesía existencial, rica en experiencias decantadas, casi siempre son experiencias que consiguen convertirse en universales, con las que podemos también acompañarla. Bueno, son apuntes muy generales de una poeta compleja, de una poeta con muchos registros, de una poeta que habla de muchas cosas, y a la que yo quisiera empezar preguntándole por una frase de Huidobro que apuntala o que citas en uno de tus poemas. El mayor enemigo de la poesía es el poema. Piedad, empezamos difícil, ¿eh? Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me dicen si se oye bien? No, es que tengo la impresión de que esto no está encendido. Ya. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Jesús, por aceptar presentarme. Cuando me dijeron que él era una posibilidad, yo me alegré mucho, porque sí, nos conocimos hace muy poco, pero yo creo que nos conocemos hace mucho por otras vías y le tengo mucho respeto. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, y gracias a la Casa América de Cataluña por acogerme. Gracias a Cristina Osorno, a quien conozco hace mucho tiempo y a quien debo haber venido a esta casa ya una tercera vez, esperando que haya una cuarta, a mis amigos que me están acompañando y bueno, a este público numeroso y maravilloso que espero no defraudar. Entonces voy a tratar de contestar, porque tengo un poema que precisamente alude a eso y lo escribí hace muchísimos años, fue uno de mis primeros poemas. Y ese poema me surgió cuando yo, siendo una poeta completamente desconocida, o sea, tendría 30 y algo, fui invitada por primera vez a un encuentro de poetas que era en la Biblioteca Nacional de Colombia, con un gran vestíbulo. Y de pronto vi todos estos poetas, pues humanos, con todos sus defectos. Y lo que pensé es como lo que digo en el poema es que la poesía, que es inmortal, los mira desde arriba. Entonces, siempre hay una distancia entre la poesía y el poema. Y el poeta ni se diga. Porque el poeta podemos decir cosas aterradoras. Sin señalar, ¿no? Sí, sin decir nombres. Pero entonces, porque puede haber poetas que son muy malas personas, como dicen que era Quevedo, con una poesía extraordinaria, pero el
el poeta siempre está intentando con el poema llegar, si se puede hablar en términos metafísicos, a la esencia de la poesía. Y ese no alcanzar nunca eso es lo que creo que hace que decir a Huidobro, ¿sí? ¿Cómo es la frase? El mayor enemigo de la poesía es el poema. Es el poema. Sí, yo no diría que enemigo, ¿no? Pero el poema nunca alcanza aquello, porque por eso es que la poesía es como un anhelo de trascendencia. Y me acuerdo que de los poetas del siglo XIX, de Baudelaire y todos ellos, hay un crítico que yo estudiaba mucho en la universidad que decía que la trascendencia de ellos era una trascendencia vacua, es decir, que se encontraban finalmente con el vacío. Bueno, ahí podíamos seguir con Nietzsche, la muerte de Dios y todo eso, pero mejor no empecemos así con esas honduras. Me parece que eso era una crítica indirecta, a mi primera pregunta, lo cual me encanta. Mira, quería hablar contigo de varios temas, a ver si nos da tiempo. Por ejemplo, de la palabra dulce, de los sueños, de las mariposas y de las moscas. Luego si da tiempo, nos lo digo para que te vayas preparando. Pero me llamó la atención cuando empecé, cuando te he releído para este encuentro, la cantidad de veces que utilizas la palabra dulce. ¿Sí? Es una palabra que sí, 35 veces exactamente, ¿no? Es una palabra que habitualmente los poetas han desterrado de su vocabulario por muchas razones, para no cursilizarse, etc. En ninguno de los contextos en los que tú lo utilizas se cae en ese peligro. Te voy a leer a qué le llamas tú dulce, a qué adjetivas como dulce, o hablas de los sueños son dulces, la alegría es dulce, las mariposas son dulces, las bocas de manzana son dulces, los adolescentes, los caracoles, un potro que es salvaje y dulce también, la mentirosa palabra enamorada, un retrato, y luego dices eterno y falso y dulce y verdadero, la palabra, una trampa, un olor, el olor del amor, el agua, los senos, la reina arruinada, la leche de los muslos, la alfombra, un hombre, una tumba, un cuello, ojos desconocidos, un azogue, el placer, el sexo, la eternidad, las piedras, una tarde, los mares, la ironía, la tiranía, la quemadura y un mar de púas. Hay una gradación. En los primeros libros hay muchas veces la aparición de la palabra dulce y en el último, los habitados solamente es dulce un mar de púas, que es una contradicción. No sé si tú te habías dado cuenta de esto, qué sentido tiene para ti, si lo dulce o la dulzura o lo que tiene que ver con esto a ti te motiva o lo relacionas con la poesía o no. Perdóname, la pregunta. Yo es que tengo esa enfermedad. Como dice una amiga mía, no sé si esto es ternura o traición. Es dulce ternura. Pues no tenía ni la menor idea. Y si me hablan de mariposas y no sé qué otras cosas de esas iniciales con dulce, pues yo diría que qué horror esa poesía, ¿no? Porque en efecto la palabra dulce en sí misma no hay ninguna palabra que no pueda estar en el poema, pero aplicada, por ejemplo, a mariposas y otras cosas que dijiste al comienzo, me parece horrible, ¿no? No, sí, porque el poeta le teme mucho a las palabras y hay unas palabras muy cansadas. Afortunadamente dijiste que nunca se convierte eso en una cuestión meliflua, ¿no? Bueno, menos mal, ¿no? Pero, ¿por qué la pongo? Pues mira, porque me estás hablando desde la adjetivación, que es lo más peligroso, y ya lo dijo también Huidobro, ¿no? Es decir, si el adjetivo no da vida, mata. Y entonces, cuando uno está escribiendo, claro, la cabeza produce muchos adjetivos
y es muy raro que uno vaya al diccionario, aunque a mí me gustaba en ciertos momentos María Moliner. Cuando estoy muy atascada, voy a María Moliner, que pone muchos sinónimos, ¿sí? Y además, como las definiciones de María Moliner son tan precisas y tan distintas de la academia, resultan muy fascinantes, ¿no? Pero, por supuesto, donde un escritor o donde un poeta más exige, el escritor en general, porque la prosa también exige mucho rigor con la adjetivación. Pero en la poesía un mal adjetivo puede ser absolutamente nefasto. Entonces yo, para, digamos, salvar el pellejo aquí, diría que cada vez que puse dulce, me debía parecer que ese era el adjetivo apropiado. Pero sí tendría que decir que casi todos los ejemplos que diste al comienzo son de mis primeros libros. Sobre todo creo que el primero. Mi primer libro de poemas me demoré escribiéndolo como 10 años. No tenía la menor expectativa, no pensaba que alguien me fuera a publicar eso, lo cual de alguna manera me daba también una libertad y era un poco más irresponsable. Hoy, si haces esa salvedad de que hiciste esa pesquisa minuciosa, que creo que la está haciendo también para decir que leyó todo, ¿no? En realidad, claro, mientras la poesía se hace más grave y más seca, que es lo que creo que ha pasado con mi poesía, menos dulce va a haber por ahí, ¿no? Sí. Es exactamente esa la evolución. Al principio hay mucho y luego hay muy poco. Y en el último libro solamente hay una vez, que es Dulce Mar de Púas. En ese Dulce Mar de Púas, que es sobre el suéter de Daniel. Llegan un par de escritoras argentinas a mi casa y yo les digo que duerman en ese cuarto y no les advierto que es el de Daniel, ¿no? Que habrán pensado que debía ser ese, ¿no? Y entonces el poema dice que estoy arreglando las cosas para que lleguen mis huéspedes y saco el suéter y, digamos, me acerco a ese dulce mar de púas que es el suéter, ¿no? Claro que, como tú dijiste, es contradictorio, ¿no? Que es lo que yo quería decir. O sea, estoy hablando de la textura del suéter, pero también de todo lo que implica de dulzura y de dolor, ¿no? Las púas. Bueno, tú has hablado antes de palabras. Creo que la palabra, tener conciencia de lo que la palabra significa, dónde nos lleva, es muy importante para un poeta. Tú hablas mucho de palabras astilladas, mutiladas, la palabra como loca, fabuladora de deseos, las palabras vanas, las palabras como muletas rotas, como pobre agonía, el tartamudeo, el temblor de la palabra. Insisto, tener conciencia de lo que la palabra es muy importante para un poeta, y tú eso lo demuestras en todos tus libros. Hay muchos pasajes donde la palabra toma la voz del poema y donde la palabra de alguna manera te interpela a ti también como poeta. Yo creo que en el sentido que decíamos al principio y que yo tomaba de tu intervención en la entrega del premio Reina Sofía, que las palabras necesitan de los poetas para ser limpiadas de sus usos banales y de sus usos destructivos también. ¿Cuál es tu relación con la palabra? Fíjate que eso es sencillo, ¿eh? En realidad, porque a veces dicen que son insuficientes, ¿no? A veces el escritor se expresa así. Yo creo que yo sobre todo amo las palabras, y es que las amé desde que me acuerdo, porque mi mamá era maestra, me enseñó. Mi mamá tuvo que dejar de ser maestra porque mi papá, como un señor de su momento, le exigió que se fuera a su casa, ¿no? Y que dejara de trabajar para que educara a los niños. Y mi mamá se lo tomó literalmente, y como yo fui la mayor, se dedicó mucho a mí. Y me enseñó a leer, y me enseñó con un método muy bonito, muy anacrónico tal vez,
que era con cartoncitos, donde ponía en cada cartoncito una letra y, digamos, dibujaba un ala y luego yo tenía que buscar en los cartoncitos y poner ala, ¿no? Y a mí eso me enamoró profundamente de las palabras. Y yo sigo siendo una enamorada de las palabras. De hecho, adoro mirar el diccionario. Adoro mirar el diccionario. Y un poeta no siente que las palabras son insuficientes. O sea, es posible que sienta que el conjunto de lo que hizo es insuficiente, pero que hay palabras para todo, hay una certeza en uno de que hay la palabra precisa para cada cosa. Pero en los comienzos yo hablaba mucho de la palabra misma, pero en un momento dado me cansé. Como esta cosa de la metaliteratura ya no me interesa mucho. Y me fui más bien yendo al camino de la pura experiencia, ¿sí? De la pregunta sobre el mundo y no de la reflexión perpetua sobre lo que es el proceso de la escritura. Sí, de hecho yo creo que desembocas en eso que tú dices de una manera tan hermosa, las pequeñas catástrofes del alma. Tu poesía, sobre todo a partir de cierto momento, está llena de estas pequeñas catástrofes del alma que nombras de muchas maneras, desde el dolor, la culpa, el amor o el desamor, el naufragio, los alacranes. Hay muchas pequeñas catástrofes del alma. ¿Crees que esto se puede entender también como una poética? Ese intentar no clasificar o taxonomizar, pero entender cuáles son esas catástrofes del alma y darle voz desde la piedad de tu nombre. Piedad, dices, piedad soy de los pies a la cabeza, es un verso tuyo también, y desde esa reivindicación y esa salvación de alguna manera de lo que tú también denominas los crónicos, los tristes y los rotos, ¿no? Bueno, muy bonita esa pregunta. Muy bonitas todas, pero esta está muy Por bonita. fin, ¿no? Porque a ver, yo creo que una de las cosas que sabe hacer la poesía es como compadecerse, ¿no? Y siempre como que he tenido una relación ambigua o ambivalente con la compasión. Pues la compasión es una cosa muy cristiana, ¿no? Y puede llevar a cosas horribles desde ahí, ¿no? Pero mi papá me enseñó a ser compasiva. Mi mamá también, pero me acuerdo mucho de mi papá, ¿no? Entonces, como que desarrollé una mirada compasiva. Eso va a la segunda parte de tu pregunta. Pero la primera, cuando yo empecé a escribir, yo me acuerdo que cuando tenía 20 años, yo hice mi tesis en la universidad sobre Alejo Carpentier, que es un barroco barroco. Y yo quería ser barroca. Y entonces, pues apenas puse el primer verso que quería ser barroco, perdón, me di cuenta que yo no tenía nada de barroca. Que lo que verdaderamente me interesaba está en la vida cotidiana. Y de pronto, un poema, el que me acuerdo que me dio como la revelación, es un poema de una poeta no demasiado conocida de Uruguay, donde hay poetas maravillosas, que es Amanda Berenguer. Y luego empecé a hacer hallazgos al respecto. Rosario Castellanos, Silvia Plath, no es en vano que sean mujeres, ¿no? Que han estado en contacto con la cuestión doméstica, la cotidianidad
y yo empecé a hablar de sábanas y miren que es una paradoja porque nunca quise ser ama de casa y he sido una ama de casa buenísima. Sí, pero también había como una tendencia en los años 70, cuando yo estaba en la universidad, a denigrar del trabajo doméstico de las mujeres. Y es decir, en aras del feminismo, claro está. Y yo dije, no, ¿por qué? Porque me acordé de mi madre, de mi abuela, de tantas mujeres que sostienen el mundo desde la domesticidad, y ahí es como donde encuentro como la poética de lo cotidiano, ¿sí? Y me entrego, sobre todo en mi segundo libro, tal vez en el tercero del Hilo de los Días, me entrego a esta cuestión de de lo muy cotidiano. Luego aparece un poeta que me influyó mucho en su momento, que es Eliseo Diego, que tiene una gran transparencia y que habla del ámbito de la casa. Bueno, también él me influyó mucho. Y de pronto un día dije, ay, no más sábanas, ¿sí? Me voy a salir de ahí. Pero me persigue el detalle, porque amo la literatura que contiene detalle. Por eso me gusta mucho, por eso me gusta mucho Proust, aunque se mueva en un territorio que no es el de lo cotidiano. Pero John Banville, por ejemplo, y no sé, hay una serie de autores como también que saben tener tono menor. Ese tono menor me gusta, porque la grandilocuencia no es una cosa que me guste en literatura, ¿sí? Y bueno, y el barroco ya se quedó pues atrasísimo, porque el barroco es como pretencioso un poco, ¿no? Me da la impresión. Sí, no eres barroca, se nota ese amor a lo cotidiano y a los detalles en todos tus poemas. Hay una poeta que va caminando por el mundo con una mirada atenta a lo que es y tampoco intentando teñir de trascendencia lo que no la tiene. Lo que es trascendente, lo que no, hay que vivirlo en su cotidianidad y eso a mí me conmueve mucho. Y me conmueve mucho también que en un momento determinado, en una serie que tienes de poemas sobre el mito de Ariadna y Teseo, digas explícitamente que tú no quieres llegar al centro, que tú quieres estar en el camino o de camino, pero no quieres llegar al centro. Yo creo que un poeta no debe tener vocación de centro, no tiene que tener vocación de centralidad, de convertirse en un punto de referencia, tiene siempre que cultivar sus márgenes y eso también es vivir lo cotidiano, es algo lo que no se deja apresar por las grandes palabras. Y esa sensibilidad, esa gran sensibilidad que tú muestras para que las grandes palabras se pongan al servicio de las pequeñas palabras y no al revés. Por ejemplo, en tantos poemas de los que tú lanzas una especie de requisitoria contra Dios. Dios no nos tiene en cuenta, Dios no se preocupa de nosotros, Dios no nos conoce. El cielo es para otros, dices también en otro momento. ¿Cómo lo ves tú eso? Esa relación entre lo trascendente, lo cotidiano, la divinidad, etcétera. Bueno. Aquí ya lo has tropeado otra vez. Bueno, porque perdí a Dios muy joven. Cuando digo perdí a Dios es porque lo perdí, no porque yo busqué perderlo, sino que en estos días, no sé dónde estaba diciendo yo, que eso me llegó como un rayo, la revelación. De pronto como que miré a mi alrededor, yo tenía por ahí 15 años, y de pronto dije, Dios no existe, ¿no? Y eso no, digamos, esa constatación no la hice con felicidad, sino con tristeza, porque me sentí profundamente sola, ¿no? Perder la noción de lo divino y perder
personaje al que uno se dirige pidiéndole cosas, ¿no? Como hace uno en la infancia, la adolescencia, a veces la gente toda la vida, ¿no? Y ahí nació la palabra, como una necesidad gigante, la escritura, porque yo estaba en el internado. Primero tuve como una relación mística con Dios. Me entraba a la capilla y casi que le hablaba. Y después viene ese golpe como rotundo y entonces empiezo a escribir y ahí es cuando tomo la decisión de que voy a ser escritora y de que voy a estudiar para ser escritora, no para pasar. Yo estudié filosofía y letras, no para saber, sino para usar eso para la literatura. Me impactó mucho el poema de César Vallejo, Yo nací un día que Dios había muerto. Creo que es así, ¿no? Sí. Y me acuerdo en la universidad ese poema, lo que significó para mí. También Baudelaire, que habla mucho en la primera parte de, bueno, en su poesía, habla como del abandono de Dios. Y entonces esa idea caló en mí profundamente. Ahora yo creo que yo casi nunca menciono a Dios. O sea, Dios se naturalizó como una ausencia. Porque al principio creo que en mi poesía yo hacía mucha alusión a eso, ¿no? Y, por ejemplo, a raíz de la muerte de mi hijo, nunca se me ocurrió imprecar a Dios. Es decir, porque ya estaba naturalizado en mí, más bien la idea que verdaderamente me impacta es, pienso que no ha perdido ninguna vigencia lo que plantearon los griegos sobre el destino y digamos, todo lo que los griegos planteaban como destino y lo que la modernidad plantea como azar. Entonces, esa doble cara, ¿no? El azar como una manera de llamar al destino o el destino como una manera de llamar el azar, es lo que verdaderamente me interesa, porque es lo que nos muestra cómo Shakespeare lo dice en Macbeth, somos como moscas en las manos de los dioses. Digamos que esa es la concepción última que tengo de lo humano. Una tremenda vulnerabilidad, una tremenda fragilidad, una ausencia de divinidad en el sentido, digamos, puramente religioso. Y por eso, pero no es un nihilismo absoluto, sino como el deseo de encontrar algo que le dé sentido a los días. Que encuentro que hay muchas cosas que le dan sentido a los días. Desde la rutina, que tengo un poema también sobre la rutina, me parece que la rutina le da sentido a los días, ¿sí? Pero el amor le da sentido a los días y el oficio que escogemos y que amamos y esa pasión, pues también le da sentido a los días. Se acaba el tiempo, pero no hemos hablado del cuerpo, que está muy presente en tu poesía, ni del erotismo, la sensualidad, no hemos hablado del dolor, del duelo, de la culpa, de muchas cosas. Mi última pregunta tiene que ver con los animales. Te había prometido hablar de la mariposa y sí, iba a preguntarte sobre el sueño. Por cierto, citas a Dios 3 veces en tus poemas, explícitamente. Sueño como palabra central, para mí la palabra central que vertebra toda tu poesía, aparece infinidad de veces. Solo como sueño, no como dormir. Solo como sueño aparece 75 veces. No es, lo he hecho yo, no lo ha sido la inteligencia artificial, que algunos ya lo estoy pensando. ¿Cuántas veces aparece sueño en la...? No. Pero me llama la atención, me gusta mucho cuando utilizas los animales
como metáfora de lo que el cuerpo dice o de lo que el cuerpo nos puede decir, y también como metáfora de los sentimientos. Está el corazón, la liebre herida del corazón, hay un perro pintado para que cuidara mi puerta, me encanta ese verso, hay un pez que salta y no encuentra el agua, que recuerda aquella llave que tampoco encuentra su puerta de otro poema, hay los peces de la memoria, y luego hay insectos, muchos insectos, hay libélulas, grillos, hormigas, etc. Y me he dado cuenta que hay 9 mariposas y 9 moscas. Y me llama la atención que las mariposas prácticamente no aleten, estén casi todas paradas o con una mancha o están dibujadas en un mantel o es una especie de boca equivocada o son atroces y ciegas o están disecadas o quieren regresar a la crisálida o están muertas. O sea, ese símbolo tan maravillosamente utilizado por decenas y decenas de poetas y artistas del alma, de la sensibilidad, de nuestra relación con lo alto, también de un tipo de camino que no es recto, que es un camino zigzag, que también en sí mismo es una poética, esté siempre en contextos negativos, como queriéndole cortar el vuelo. Y luego las moscas y los moscardones, sin embargo, bueno, esos se limitan a zumban todo el tiempo contra los cristales, contra el alma, como metáfora también de las ideas. Las ideas son como moscas que nos molestan. No sé si tú eres consciente de esa especie de relación entre las mariposas y las moscas en tu pueblo. Bueno, debo decir que creo que nunca habían hecho una entrevista tan original como esta. Un aplauso para él. Porque además me encanta, porque así aprendí yo literatura. O sea, ese tipo de análisis y fue el que hice siempre con mis estudiantes. O sea, como sobre el texto mismo, las palabras mismas, lo que revelan las tendencias, ¿no? Los caminos. Entonces, bueno, porque ahora en la universidad eso está muy desacreditado, ¿no? Es pura teoría aplicada a la literatura y yo creo que si algo hice bien fue enseñarle a mis estudiantes a leer en el texto lo que el texto dice. Yo nunca he tenido animales, no he tenido mascotas, pero encuentro un poderío tremendo en los animales como elemento metafórico. Pero me estás haciendo ver que es siempre como en sentido negativo, ¿no? Los que vuelan, solo los que vuelan. Bueno, no, pero sí tengo las imágenes como de perros rabiosos, ¿no? El cuervo, no sé qué. Sí, el cuervo que picotea y destruye. Y creo que eso también puede ser una influencia de la pintura. Porque yo toda la vida he sido muy aficionada a la pintura. Hice mi maestría en teoría del arte. Y es que cuando uno pasa por la pintura, sí que los animales no tienen un carácter inofensivo, sino más bien hay mucha agresividad en las figuras de los animales, a menos que sea un hermoso caballo como el que me mostraron ahora allí en los museos reales, en la galería está pues Velázquez y un caballo precioso que es como la exaltación de la belleza del animal, ¿no? Pero estoy pensando en Goya, estoy pensando en la pintura latinoamericana, está llena de animales agresivos. Entonces, a la hora de crear la imagen, lo que pasa es que la imagen siempre nace de un lugar muy oscuro. No hay una cosa que te explique, porque mientras tú hablabas de las mariposas,
yo estaba pensando en ese test que se llama de Rorschach o no sé qué, ¿no? Que me lo hicieron a mí mientras estaba en el internado a los 14 años. Me mostraron lo que parecía una mariposa y yo dije que eran ángeles, me acuerdo. Tenía esa edad. Pero siempre como que esa imagen de Rorschach me quedó en la cabeza. De manera que claro, yo no usaría las mariposas, ni, bueno, las moscas mucho menos, pero para mostrar una cuestión idílica, ¿no? Sino puramente metafórico de lo leve, de lo que zumba, de lo que va por ahí. Los animales siempre se me ocurren en contextos extraños que no son bucólicos ni son necesariamente naturales, sino como puras metáforas de todo lo que en uno habita de animal, me imagino yo. Muy bien, Piedad, me quedan muchas cosas por preguntarte, pero no hay tiempo. Es el tiempo de que tú leas tus poemas y yo me voy enfrente y te escucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. No se vayan a poner a contar cuántas veces digo mariposa. Porque a lo mejor hay muchas, no sé. Ok, gracias. Del reino de este mundo. Hablo de la muchacha que tiene el rostro desfigurado por el fuego y los senos erguidos y dulces como dos ventanas con luz, del niño ciego al que su madre le describe un color inventando palabras, del beso leporino jamás dado, de las manos que no llegaron a saber que la llovizna es tibia como el cuello de un pájaro, del idiota que mira el ataúd donde será enterrado su padre. Hablo de Dios, perfecto como un círculo y todopoderoso y justo y sabio. Oración. Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. Este es el poema del que les hablaba de los poetas y la poesía. Madre e hijo. El poeta bebe el agua del Tigris y del Éufrates, se desvela y a veces tiene caspa, y en los salones tiene reservado su puesto, y los zorros lamen su mano antes de huir espantados por el bronco sonido de su verso. De púas, de cuchillos es la piel del poeta, con el despertar de la luz sangra la piel del poeta, a veces desalado, silencioso, desierto de los pies a la cabeza, anochece de bruces en su cama. La envidia del poeta es amarilla, su ilusión es azul como un cielo sin guardas, a ratos a sí mismo se devora, se corta en pedacitos, se reparte, se mira en el espejo, escupe, llora sobre los baldocines de la infancia. El poeta envejece, engorda, eructa y en ocasiones el poeta muere. La poesía, que es inmortal, lo mira desde arriba, ciega de luz y ajena
como una estrella antigua. Gracias. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embosalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche y cuando pudo, se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Este también es sobre mi padre. Tenía miedo de tu miedo y miedo de mi miedo, de tu castigo justiciero, del brazo en alto que pretendía detener mi llanto. Como he temido luego la furia de los débiles. Me regalaste un pájaro monstruoso de alas sombrías y pico carnicero. Alimentarlo fue mi mejor manera de quererte. El pájaro vigilaba mi jaula como un verdugo ávido. Yo pensaba que el mundo era cosa de hombres, mientras mis senos crecían en abierta rebeldía. Pero yo era el gato con botas, el sastrecillo valiente, la hija número 3, la doncella que duerme. Yo era la flecha, el arco, la puerta de cristal, el pasadizo, la luz que en la penumbra del polvo hacía estrellas y del infierno se podía volver con los 3 pelos del diablo entre los dedos y las palabras mágicas y las palabras mágicas y las palabras mágicas que intento todavía. Proceso digestivo. Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de munición, pan con zarazas. Ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato. Mira qué buena soy. Ya me he comido todo. Por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas. En caso de emergencia, al vuelo 0078 ha entrado una monja que se persigna apenas se sienta, una muchacha de una belleza dolorosa, un hombre de negocios en cuyos zapatos relucientes podríamos mirarnos mientras nos cepillamos los dientes, un niño con un letrero colgado al cuello, una vieja celebridad de la tele. Ni aún así, en caso de emergencia, podríamos salvarnos. Bueno, que escribí mirando mis estudiantes. Los estudiantes, los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos, los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa, los estudiantes ávidos y locos y fervientes,
los de los tiernos cuellos listos frente a la espada, las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel callosa, triste, mustia sobreviven? Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes. Sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay, nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas, pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola que la que quiere amar a un hombre triste. Lazos de sangre. Atrévete, salta al vacío, mírale los ojos al hermano, a la hermana, su hiel mansa, oye al hijo entre su nube de rencores, al padre y su silencio como piedra ardiente, y el reproche del marido a la esposa, refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio. Ah, la familia siente cómo su amor comete sus destrozos, cómo mastica secas tus tripas, se envenena con la sangre que dentro de ti silba, como un río que baja con su carga de piedras. Un cuento antiguo. Los empleados de hotel ya conocen la escena. Una mujer que llega de madrugada o en mitad de un domingo, sin equipaje, absorta, todavía humillada, sopesando. En la habitación llueve, siempre llueve, y ella no trae nada, ni un paraguas, ni un cepillo de dientes, ni cuchillas, ni Xanax. Los empleados de hotel no oyen lo que resuena en ese cuarto, un crepitar de incendio, un canto amargo que va hacia atrás, hacia su propio origen. Alguien allí nos cuenta un cuento antiguo, alguien solloza y reza pidiendo un par de alas. Y bueno, los que voy a leer ahora para terminar son de mi último libro que apareció en 2017 y mi último libro de poemas, ¿no? Y que hablan de la muerte de mi hijo, del suicidio de mi hijo y, bueno, de la enfermedad mental y el duelo. Daniel, si han leído Lo que no tiene nombre, sabrán que pintaba unos perros Rottweiler grandísimos, que creo que eran, los pintó pensando en Foucault y sí, la cuestión del castigo, ¿no? Que tienen sus bozales.
Yo creo que era también algo sobre el secreto de su enfermedad mental, ¿no? Que sostuvo durante los 10 años que la tuvo. Vigilante. Pinté un perro para que cuidara mi puerta, un perro triste y feroz al mismo tiempo, que disuadiera a cualquier atacante. Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta, vi que no había puerta ni ventanas. Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta, tal vez un agujero. Comprendí que yo era la pared, que iba a morir sin aire, que la única grieta estaba en mis adentros y que por los agujeros de mis ojos miraba a un perro triste, triste y feroz al mismo tiempo. A tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es en forma simbólica un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado. De otro modo habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. La maleta. En la casa todo seguía igual, hasta las flores, aunque un poco marchitas, pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. En el borde, lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Y termino con este, que es el último poema de ese libro. Pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Gracias.